me duele. Esto no chasquea tampoco. Ya no era lo que a mí me enseñaban, que era el síndrome de Koster. El síndrome de Koster era la dolor, disfunción temporomandibular, que más tarde me enseñaron a mí vuestros colegas más mayores. Entonces, luego, eso es en cuanto al dolor de oído. Luego encima, el tío tiene un acúfeno. Sabéis que la palabra acúfeno, tinnitus, es lo mismo. Nosotros usamos la palabra acúfeno, los anglosajones usan la palabra tinnitus, que siempre hemos dicho que es una patología del oído interno, que no tiene nada que ver con el oído medio ni con el oído externo. Y luego tiene sensación de taponamiento de oído. Claro, el taponamiento de oído, volvemos a lo mismo, o yo veo un tapón, o yo veo un tímpano enrojecido e inflamado, o nosotros vemos otra cosa que llamamos otitis serosa, que es cuando se acumula moco o líquido dentro del oído medio, relacionado siempre con un resfriado. No hay resfriado, y vemos un tímpano gris translúcido, que allí no hay moco ni líquido, porque cuando hay moco o líquido se lo vemos un tímpano de color amarillo, o un tímpano de color rojo, hemático, o por lo menos mate, no es translúcido. Y luego, no sé si lo sabéis, pero tenemos una maquinita que se llama timpanómetro, que la ponemos aquí, y lo que hace es una presión, una succión, el tímpano al moverse nos saca una gráfica y que hace así, y nos está diciendo que aquello está lleno de aire, una presión adecuada, con lo cual aquello no cuadra por ninguna parte. Y entonces, pues bueno, pues no sabemos qué decirle al paciente. Bien, el síntoma de vértigo y mareo es otra cosa también un poco a aclarar, porque la gente dice, bueno, ¿es vértigo o es mareo? En realidad al otorrino le da lo mismo. La palabra tanto vértigo como mareo para nosotros es válida ambas. Generalmente, cuando hablamos de vértigo, nos estamos refiriendo un poco más a la sensación fuerte de giro propia o del entorno, que incluso te hace sentarte o te tira al suelo, te provoca náuseas, te provoca vómitos, y mareo es como algo más leve. Pero ambas palabras son útiles, ¿no? Generalmente estos pacientes, estamos hablando del CAT, ¿no? Lógicamente, pues tienen un mareo no demasiado fuerte. No es el típico vértigo que se va al suelo, que náuseas, vómitos, urgencias, dogmatil intravenoso, no. Son mareos llevaderos, más o menos, la persona está inestable, insegura, coño, se tiene que agarrar porque parece que se va a caer, tal, pero es un mareo no intensísimo, ¿no? Y nosotros no sabemos qué decirle, y yo me quedo así, como un tonto, no sabes qué mandarle, no voy a mandar un antivertiginoso porque no está para eso, no tiene una patología catarral de oído medio, no tiene una patología externa de otitis, no sabes qué decirle. Y luego, cuando te encuentras con otros compañeros que cuentan la misma historia, oye, ¿tú tienes gente así? Sí, ¿y qué? Bueno, ni idea, nadie sabemos por qué es. Bueno, le hacemos la audiometría, porque hay que hacer la audiometría, pero ya el tío te dice que no está sordo, o sea que... Y la audiometría no te dice nada. Oye, de puta madre. Y unas gráficas arriba perfectas, a lo mejor una pequeña caída en agudos, que bueno, pues eso lo solemos tener. A lo mejor hay una pequeña caída en graves, tal. Bueno, si la hacemos, ahora lo vemos en la exploración, tampoco nos dice nada, la exploración está nuestra, de conducción, de transmisión, de percepción. Y bueno, pues ante esta situación, un día tengo la suerte de que Salvador me habla del CAT. Lógicamente no nos lo creemos, los neurólogos todavía se lo creen menos, según mi opinión, menos que nosotros. Y entonces, claro, como estás perdido y no sabes qué decirle al paciente y no tienes un tratamiento y aquel tío está incómodo, además te consulta más de una vez por el mismo tema, pues empezamos con el CAT y efectivamente, aunque haya también sus casos de fracaso, el éxito está garantizado. El éxito existe y yo lo he comprobado y ya lo he vivido. Bueno, en esta paciente yo quería remarcar todos estos síntomas, que es lo que... Bueno, pues preguntar, porque no los vivís los casos como nosotros, ¿no? Esto no da más de sí. Es todo lo que os he contado. Esta paciente en concreto. Bueno, pues yo ya ahora mismo, cuando me pongo a explorarlo, y ya veo esto, ya lo primero que hacemos nosotros normalmente es mirar el oído. Ya ves un oído perfecto, pues cuando me meto en la boca, ya me voy directo al CAT. Ya se me olvida mirar la faringe, se me olvida mirar la garganta, la campanilla, la faringe y las amígdalas. Coño, me he quitado el fotóforo y he dicho, joder, lo he tenido que volver a poner porque se me había olvidado mirar las amígdalas, que es lo nuestro, ¿no? Ya miro la boca, miro el CAT. Bueno, yo me limito a muy poco. Yo cojo y hago la exploración interior metiendo el dedo y tocando el agujero cigomático y efectivamente notas una zona más estrechita que la otra, efectivamente coincide que duele y te quedas alucinado cuando dice, sí, el lado que me duele más y es el lado que me está diciendo que tiene el taponamiento y que tiene el acúfeno. Increíble, increíble. Luego toco aquí fuera, me limito a eso solo, miro un poquito, pero no me complico la vida.
Pero sí se me olvida mirar la faringe porque ya estoy yo obsesionado con este tema. Bueno, esta señora, pues, duerme del lado derecho, pues ya me preguntas por dónde duerme, por dónde mastica, a veces me hago un taco, cuando se quitan la dentadura completa digo, y si no tiene dientes, ahora que le digo yo, vaya Salvador aquí. Bien. Duerme por el lado derecho, dormía por el lado izquierdo, o sea, es otra cosa que me ha enseñado, ha cambiado el lado de dormir, ha cambiado el lado de masticar, mete las dos manitas en la almohada, vale. La jaqueca, nosotros tampoco, los otorrinos no preguntamos mucho por los dolores de cabeza, si preguntamos por dolores de cabeza es por casualidad, o por un tío que a lo mejor piensa, a veces va a tener una tumoración unido a un vértigo y tal, y entonces pues pensamos, bueno, pues hay un síndrome un craneal de algo, pero el tema del dolor de cabeza no es un tema muy preguntado por los otorrinos. De hecho, cuando vino el doctor Larena Cádiz le sorprendió, ¿no? ¿Te acuerdas que esta gente no pregunta a los otorrinos, no preguntan por el dolor de cabeza? Pero ahora sí pregunto por el dolor de cabeza, claro, basándome en el CAP. Y esto que hice antes, aparecía el dolor a lo largo del día, últimamente de la presentación, y ha cambiado, lo pone aquí en la siguiente, que ha cambiado el lado de dormir. Bueno, pasamos a la siguiente, exploración. Exploración otológica, normal. La persona nos sorprende que no tiene nada. Exploramos en la rama ascendente del lado derecho y es muy dolorosa, la rama izquierda menos, hay doble oclusión, cordal superior derecho vestibulizado, y lado de masticación preferente izquierdo, y ha cambiado el lado de dormir, y entonces le ha desencadenado el cáncer. Pero esto es una cosa vuestra, yo me voy a centrar un poco en lo que es realmente mío. La audiometría, en la audiometría tenemos de esta chica, había una discreta hipoacusia del oído derecho, y el romper positivo, pues yo lo cuento porque no, a lo mejor no todo el mundo se lo sabe. El romper positivo, ponemos a la persona de pie con los pies bien juntitos para disminuir el punto de sustentación, y le hacemos cerrar los ojos porque nuestro equilibrio está basado en un trípode que es la base de sustentación, la vista y lo que dice el laberinto del oído. Entonces, si yo esto lo reduzco y quito la vista, aquí está mandando el oído. Entonces vemos la persona, pues puede tener un romper bestial que se cae en las patologías gordísimas del oído, pero lo normal es que haya un titubeo, una lateralización, un caerse, ¿vale? Entonces esta chica había un romper positivo en este sentido, ¿no? Un romper en el que la persona titubea, se cae, oscila, no está segura, tiendes a cogerla porque temes que se te va a caer. Hacemos otra cosa que no la hemos puesto ahí, pero yo creo que es interesante decirla, y es que le hacemos andar con los ojos cerrados, así, marcando el paso. Entonces, claro, la persona está prácticamente sobre un pie. La base de sustentación todavía la estamos disminuyendo más. Y entonces la caída lateral es más evidente. Eso es un terreno que exploramos en el vértigo, es decir, lo que sería el reflejo vestíbulo del oído espinal. Luego tenemos el vestíbulo ocular. El vestíbulo ocular es el nistagmo. El nistagmo, pues generalmente no lo vemos. Para ver el nistagmo, cuando es del oído, tenemos que ver las gafas de Frenzel, unas gafas de 20 dioptrías cada cristal, que la gente se queda con la visión borrosa, y entonces vemos la aparición del nistagmo. Evidentemente que nunca vemos nistagmo. Cuando hay patología de oído sí vemos nistagmo. Con lo cual, en la exploración es otro dato que dices, y tampoco veo ningún tipo de nistagmo patológico, con lo cual, cat. Bien. Rine y el Weber. Pues esto, que tampoco tenéis por qué saberlo muy bien, es muy sencillo. Si yo tengo normalmente los otorrinos seguimos haciendo el Rine y el Weber, que sabéis que se hace con un diapasón, aunque parezca una cosa muy antigua, pues se sigue usando porque nos es muy útil. Si yo tengo una sordera de conducción por un problema en el oído medio, claro, pues por aquí no oigo porque no me entra el sonido, pero cuando lo pongo en el hueso, la cóclea, el caracol me lo coge muy bien. Entonces la persona oye mejor por detrás que por delante, y eso sería el Rine negativo. El Rine positivo es el Rine normal, oigo más por delante que por detrás. Y eso nos orienta ya un poco antes de la audiometría y cómo va el tipo de sordera que puede tener. Pero sobre todo nos interesa mucho el Weber, porque el Weber, ponemos aquí el diapasón, y claro, si acaso el paciente nos dice aquí no oigo, y dice que cuando le pongo aquí el diapasón lo oigo aquí, pues evidentemente es una hipoacusia de conducción. Y es porque, claro, al estar taponado, el sonido a través del hueso me retumba más dentro de la cóclea. Y si lateraliza al oído normoyente o que mejor oye, pues evidentemente es lógico que sea el problema del caracol. Entonces esta chica
tenía una hipoacusia discreta de conducción, pero yo he tenido otros CAT, hemos visto ya otros CAT en los cuales la sordera es de percepción, es decir, en la audiometría, la curva de audición de la pérdida de audición del caracol suele ser con caída en agudos, y luego se ha mejorado del CAT y esa sordera la ha mejorado, y eso es para nosotros los otorrinos mucho más sorprendente, que una cuestión que en teoría es neurológica se mejore después de tratar un CAT. Suelen ser pérdidas de audición en agudos, por tanto neurosensoriales, perceptivos, cocleares, muy pequeñas las pérdidas de audición, pero lo hemos visto y eso nos sorprende porque para nosotros es un poco como el oftalmólogo con la retina. Lo neurológico parece como que es difícil de curar, y menos con un tratamiento de la boca. Más. Bueno, pues ponemos diagnóstico, CAT, vale, bien. Esto es una cuestión vuestra. Yo aquí no voy a dar muchas interpretaciones. En este automando se ve el hioides más cercano aquí que aquí, la masticación era preferentemente izquierda, aquí había un cordal, ¿no? Un cordal, sí, vestibularizado. Bueno, los cóndilos también, no me voy a meter yo en ese terreno, pero se ve el lado de mayor masticación allí y aquí de menos masticación. Y ya está. Yo creo que sí, bueno, luego pueden surgir preguntas hacia mí, pero yo os he contado todo lo que he vivido con el CAT y toda la exploración nuestra y más. No tengo nada más que contaros. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, me llamo José Luis y os voy a explicar una de las partes del tratamiento del CAT, que es la parte quirúrgica. Antes de empezar os quería comentar mi experiencia en este tema, lo que ha supuesto para mí. Bueno, que me contaba Salvador también antes, ha sido un cambio total. Yo me dedicaba en mi clínica a hacer cosas normales y a la cirugía, y colaboraba en algunas clínicas haciendo la cirugía. Pero descubrí el Tratado de Arena a través de Salvador y me ha cambiado el cuento, porque el hecho de descubrir el CAT me ha hecho tratar a muchos pacientes y unas patologías que ni se me hubiese ocurrido tratar como dentista, ¿no? Y bueno, y en eso andamos, y además un volumen de pacientes enorme, porque nos están llegando de muchos sitios. En fin, pasamos a cómo se trata quirúrgicamente el CAT. El CAT, como sabemos, es una falta de espacio a este nivel. Y la rama ascendente choca contra la tuberosidad, o contra un cordal, o contra una encía hipertrófica en este nivel, y es un golpe traumático. Entonces, con la parte quirúrgica, nosotros lo que hacemos es eliminar la parte que choca, ¿vale? La mayoría de las veces, bueno, no siempre tiene que haber un tercer molar, muchas veces, como veis, es una tuberosidad un poco hipertrófica o una encía que por el trauma se ha engrosado, se ha hipertrofiado. Pues bien, la técnica quirúrgica es bastante sencilla en sí. Consiste en hacer una incisión y quitar hueso. Pero tiene sus peculiaridades, porque lo que queremos conseguir es crear un espacio para que la rama ascendente no choque contra la tuberosidad. Tenemos que tener en cuenta que el movimiento mandibular en las lateralizaciones es hacia abajo, hacia adelante y hacia el lado al que va. Entonces tenemos que crear un espacio en ese sentido para que la mandíbula no choque. O sea, aquí la mandíbula iría hacia aquí, entonces tenemos que crear un espacio así. No vean cómo me tiembla el pulso. Bueno, pasamos a la incisión. Como he dicho, si hay un cordal incluido o un cordal fuera, pues se saca igualmente en la misma cirugía, el acto quirúrgico es el mismo. Aquí las dificultades que nos encontramos en esta cirugía sobre todo es de visibilidad y acceso, pues estamos trabajando aquí detrás y muchas veces te encuentras gente con unos cachetes así de gordos, lenguas que no te dejan ahí y muchas veces que no ves casi nada. Entonces es importante a la hora de hacer la incisión diseñar bien el colgajo, que sea lo más amplio posible.
Muchas veces te vas hasta el 7 y otras veces, si te hace falta, hasta el 6. Como sabéis, la descarga no es buena hacerla aquí en el cénit ni hacerla entre las papilas, si hubiese aquí a lo mejor otra muela, ¿no? Pues eso, se hace así angulada, se hace la descarga, es una incisión mucoperióstica, se llega a hueso porque lo que queremos es despegar totalmente la encía y el periósteo, la mucosa y el periósteo, y se despega con un periostotomo. Yo, para ver mejor, esto es un separador de Minnesota que a mí me va muy bien porque separa bien, protege también la mucosa y a mí me da muy buena visibilidad. Para quitar el hueso que usamos, lo que queráis. Yo uso una pieza de mano con una fresa redonda del 12, 14, del número que os venga bien. Se puede usar una gubia, que vas pegando bocados, se puede usar escoplo y martillo, lo que queráis. Muchas veces el mismo separador, el periostotomo, es suficiente para ir rascando hueso, porque tened en cuenta que el hueso de este nivel, a este nivel, es el hueso más blando que tenemos, es un hueso de tipo D4, muy trabeculado y normalmente muy blandito, tiene una cortical fina que luego, aunque también te encuentras sorpresa porque en los sitios en los que ha estado muy machacado por el golpe de la rama ascendente de la mandíbula, te lo encuentras más compactado. En fin, yo cojo una pieza de mano con una fresa de bola y voy quitando. Voy quitando y voy siempre metiendo el dedo